Dios te bendiga, querido hermano. Mi nombre es Taylor Medina. Esto es Arminianismo Moderno y tenemos hoy un video interesantísimo. Vamos a hablar de 1 de Juan, capítulo 5, del 10 al 11, y vamos a ver cómo este pasaje le da muchos problemas al calvinismo. El pasaje será leído en el nombre de las tres máximas autoridades, que dice así el pasaje: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo. Wow, que Dios añada bendición a su palabra, y creo que este pasaje es un pasaje sumamente problemático para el calvinista, así que vamos a iniciar. El argumento presentado, cuando se observa objetivamente, es claro que las declaraciones de Juan implican fuertemente que el testimonio de Dios es un testimonio de la verdad divina genuinamente destinado a cada persona. Pero la persona que se niega a creer en el testimonio de Dios esencialmente llama a Dios mentiroso, porque no creyeron el testimonio de lo que Dios ha hecho por él y les ha dado, es decir, el testimonio de que Dios le dio acerca de su Hijo y lo que Dios ha hecho a través de su Hijo. Ahora, ¿cuál es exactamente el testimonio de lo que Dios ha dado a los hombres, o el testimonio que Dios le ha dado a los hombres, incluso a la persona que se niega a creer? Juan es bastante claro, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Ya que Juan incluye específicamente a los incrédulos como recipientes del testimonio de Dios, el uso que hace Juan de la palabra nosotros en este pasaje no puede restringirse a los elegidos calvinísticamente, como quisieran interpretarlo los calvinistas. ¿Y cómo sabemos esto? Porque Juan declara que el que no cree en el testimonio de Dios está llamando a Dios mentiroso, y esto es crucial y en lo que vamos a ver ahora. Como se menciona en el versículo 10, el incrédulo está llamando a Dios mentiroso en el sentido de que se niega a creer en el testimonio de Dios, es decir, lo que Dios ha hecho o dado acerca de su Hijo. Si esto no fuera así, nos quedamos con la noción absurda de que Juan está condenando a los incrédulos por llamar mentiroso a Dios, porque se niegan a creer que Dios dio a su Hijo sobre los elegidos. Esto simplemente no funciona. Y esto, claro que Juan está condenando a los incrédulos por llamar mentiroso a Dios, pero no porque se niegan a creer que el testimonio de Dios es para algunos elegidos selectos calvinísticamente, más bien es porque se niegan a creer que Dios le dio a su Hijo y el regalo de vida eterna para la humanidad. El argumento de Juan, 1 de Juan, capítulo 5, versos 10 al 11, es esencialmente un desarrollo adicional de sus palabras de Juan 3, 16 al 17. Dios dio a su único Hijo al mundo, que tanto amó. Los que rechazan al Hijo dado son condenados, pero los que reciben al Hijo dado reciben la vida eterna, que se encuentra en el Hijo. Tener uno es tener lo otro. Por lo tanto, todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Ahora bien, creer ciertamente está en cuestión, pero las personas nunca son condenadas por no creer que Cristo murió por los demás, sino por ellos. Repetidamente las Escrituras enseñan que las personas son condenadas sobre la base de rechazar al Hijo de Dios que se le ha dado, no por rechazar que el Hijo de Dios ha sido dado exclusivamente a los cristianos elegidos calvinísticamente. Ni una sola vez las Escrituras sugieren un concepto tan extraño y extravagante que solamente convence a los calvinistas. Podemos ilustrarlo de una manera sencilla. Digamos que le dieron billete de $100 a la persona A y ya a la persona B, y luego les declarara a ambos que le había dado a cada uno un billete de $100. Si la persona B dice no, no lo creo, entonces en esencia me estaría llamando mentiroso. Pero si fuera cierto que no le he dado nada a la persona B y solo se le había dado a la persona A el billete de $100, no podría condenar legítimamente a la persona B por llamarme mentiroso, porque sería cierto, no le di absolutamente nada. El punto de Juan es que Dios le ha dado al incrédulo algo, el testimonio mismo de su Hijo,
nacimiento, muerte y resurrección y la vida eterna, negarse a creer esto es llamar a Dios mentiroso. Y llamar a Dios mentiroso es perder al Hijo, y perder al Hijo es perder lo eterno que se encuentra en el Hijo. Porque en el siguiente versículo Juan declara en términos inequívocos: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Quién es la persona que no tiene al Hijo? Obviamente es la persona que ha hecho a Dios mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Entonces, para resumir estos versículos, ponen en serio peligro cualquier noción calvinista que sugiera que Dios limitó o restringió el alcance de su intención redentora y su amor redentor solo a unos pocos elegidos calvinísticamente, incondicionalmente. El incrédulo nunca podría llamar mentiroso a Dios si fuera cierto que el testimonio de Cristo y la vida eterna que se encuentran en Cristo no le fue dado o destinado a él. Pero como dice Juan, el testimonio de la dádiva del Hijo de Dios y la vida eterna es verdadero, y cuando el incrédulo se niega a creer esto, es sobre esa base que el incrédulo está llamando mentiroso a Dios y queda condenado, porque no ha creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Ahora, vale la pena repetirlo: Juan está condenando a los incrédulos por llamar a Dios mentiroso, porque se niegan a creer que Dios le ha dado en su Hijo vida eterna. Ahora, hay serias implicaciones con todo lo que vengo hablando. Las implicaciones de esto se extienden a lo largo y ancho. Juan está diciendo que los incrédulos pueden calumniar a Dios como mentiroso al negarse a creer que Dios le ha dado a su Hijo y la vida eterna de manera sincera y genuina. Sin embargo, también implicaría que cualquier hombre o mujer que le diga a otros hombres y mujeres que la muerte redentora y la obra de salvación de Cristo ha sido intencionalmente restringidas a unos pocos preleccionados calvinísticamente en lugar de a toda la humanidad sin excepción, también estaría llamando mentiroso a Dios. Los calvinistas pueden dividir todos los pelos que quieran, pero no hay forma de evitar esta grave acusación. Ahora, hay una refutación calvinista sobre este pasaje bíblico que ellos utilizan, y es la única respuesta que un calvinista puede reunir. Ellos dicen: bueno, si en cierto sentido Cristo y la vida eterna pueden ofrecerse a todos a través de una proclamación general del Evangelio, esa sería su voluntad moral revelada. ¿Ustedes recuerdan el tema este de que una supuesta voluntad revelada y una secreta? Pero en la voluntad secreta del decreto de Dios, solo aquellos a quienes Dios preseleccionó incondicionalmente fueron designados específicamente por Dios para ser beneficiarios del Hijo dado, porque fue solo por el pecado de los elegidos que Cristo derramó su sangre, y todos los demás quedan en su pecado ordenado por Dios para llamar a Dios mentiroso y ser condenados por ello. Ese sería básicamente el argumento calvinista, que es una pura tontería. Bueno, vamos a hacerle una réplica ahora a este argumento calvinista, que es sumamente absurdo, pero la explicación anterior de un calvinista es la vía de escape típica por la cual todos los calvinistas buscan evadir y eludir cualquier pasaje de las Escrituras que haga que Dios parezca demasiado caritativo e intencional en su amor redentor por todas las personas. Para muchos calvinistas, cualquier sugerencia de que Dios sea omnibenevolente en la redención es casi tratada como un pecado cardinal teológico, que debe ser denunciado en los términos más enérgicos posibles. Sea como fuere, 1 de Juan 5, del 10 al 11, simplemente no se doblega a los deseos calvinistas. Por lo menos, el texto es una clara refutación de la teología reformada de la expiación particular y limitada y las esposas constrictivas que imponen sobre la intención salvadora de Dios. Durante siglos, la teología calvinista ha insistido en que los no elegidos están fuera de la órbita redentora del mundo que Dios amó tanto que dio a su Hijo unigénito, y por lo tanto la obra del Hijo en la cruz nunca les fue entregada de manera tangible o manera divinamente prevista. Pero si Juan está diciendo algo de mención, está diciendo que el Hijo y la vida eterna que se encuentran en el Hijo ha sido dado tangiblemente a todas las personas, y negar esto es llamar a Dios mentiroso. Por impactante
que pueda ser, los calvinistas están a la vanguardia de la calumnia del testimonio de Dios, ya que insisten en que múltiples de personas están fuera de la órbita del amor redentor de Dios y sus intenciones salvadoras a través de la dádiva de su Hijo. Ahora, hay unas preguntas serias que me gusta hacerle a los calvinistas y dos preguntas reflexivas que confirman que la respuesta calvinista estándar simplemente no funciona. La primera pregunta es cómo se puede decir con sinceridad que el Hijo de Dios y la vida eterna que trae ha sido dada a aquellos por quienes Él no murió y por lo tanto nunca tuvo la intención de salvar a través de la entrega redentora de su vida, que es la base testimonial sobre el cual Juan dice que se ha dado vida eterna. Es decir, no ha creído en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo, y ese es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo. La segunda pregunta es la siguiente. Dado que Juan dice que el testimonio de Dios al mundo se establece sobre la base de que Él ha dado vida eterna a través de la entrega de su Hijo, ¿cómo pueden los incrédulos calumniar a Dios como mentiroso si es verdad, como insisten los calvinistas, que de hecho el Hijo no le fue dado como ofrenda redentora por su pecado? ¿Qué es exactamente lo que no creen que los ha condenado? Una vez más, nos quedamos con la noción absurda de que Dios condena a los incrédulos por negarse a creer que su Hijo fue dado únicamente a los elegidos, calvinísticamente, pero no a ellos. En otras palabras, significaría que las personas ciertamente están condenadas por su incredulidad, pero no por no creer que el Evangelio es una buena noticia para ellos, sino por no creer en la doctrina especial del calvinismo de la elección incondicional en nombre de los elegidos calvinísticamente. Y eso es sumamente ridículo. Este es el tema que dividiría para siempre a los calvinistas de los arminianos y de todos los no calvinistas. El calvinismo crea una falsa cósmica de la gracia en la que se ve a Dios fingiendo una preocupación amorosa hacia los incrédulos, llamándolos al arrepentimiento y creer en el Hijo dado, pero todo es un disfraz, una altimaña, una parodia de la gracia que no tiene ninguna sustancia, y la verdad enclaustrada en que no hay un Cristo tangible para ellos, no hay perdón para los pecados, no hay una oportunidad genuina para el arrepentimiento. En suma, no hay hijo, solo la pretensión de un hijo dado. A esto todos los cristianos fieles deben decirle a nuestros hermanos y hermanas calvinistas que están descarriados que tienen que alinearse con la palabra de Dios. Dios les bendiga a todos.